Cuando en 1944 se crea el Fondo Monetario Internacional, se le asignan dos misiones centrales. La primera era organizar un sistema monetario y financiero global estable que favoreciera el comercio internacional. La segunda misión, que se le encarga, era favorecer la corrección de los desequilibrios externos al menor costo posible. Es decir, si un país tenía un problema con la balanza de pagos y perdía el acceso a los préstamos privados, entonces el Fondo Monetario Internacional funcionaría como prestamista de última instancia y el crédito otorgado al país deficitario le debía dar una oportunidad para corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. Acá estoy citando el artículo 1 del convenio constitutivo del Fondo. Desde que los acuerdos de Bretton Woods se quebraron en 1971, el FMI se transformó en un sheriff internacional que trabaja a tiempo completo en nombre de los acreedores. Se toman decisiones a puertas cerradas que implican acuerdos entre quienes pidieron prestado y los acreedores, que luego aparecen en la escena pública como condicionalidades. En la práctica, las políticas del FMI no han garantizado ni la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional, ni tampoco lograron reducir el costo económico y social en los países con déficit externo, más bien agravan los ajustes recesivos en los países que le piden dinero. Al país deficitario se le pide que recorte su gasto en consumo e inversión para importar menos y así equilibrar su comercio exterior, pero no se le pide a los países excedentarios que gasten más para aumentar sus importaciones y así ampliar el mercado a los países que tienen dificultades. Esto introduce un sesgo recesivo y regresivo en la economía internacional, que es contrario a lo que dicen los estatutos del fondo. Austerity is a dangerous idea because it is immune to empirical refutation. On a logical level, it doesn't matter how many times you point out that the state is not a household. The ability to tax and issue debt across generations matters. You cannot crowd out the market with government expenditure if no one else is spending. That there's no such thing as an expansionary contraction. There are no confidence fairies. Austerity protects the value of assets for those who have them, paying for the protection by cutting spending on those who have no assets. Austerity saves the assets of the rich with the incomes of the poor. It's really that simple. Lo que está muy claro es que la primera víctima de austeridad son los sectores sociales y más que todo protección social. Y sabemos que programas de pensiones, programas que dan dinero, comida, otro tipo de apoyo a familias vulnerables, esos van a ser impactados. Y al final vamos a ver un aumento de pobreza entre mayores y también entre gente que ya están experimentando pobreza. Millones de personas se vieron empujadas a la pobreza por la crisis del empleo y por los recortes de austeridad. Las mujeres han sido particularmente afectadas. En todo este accionar, el FMI ha omitido el derecho internacional de los derechos humanos al momento de diseñar sus recomendaciones, así como para evaluar sus impactos. Podemos decir que el Fondo Monetario ha vulnerado los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los países afectados de dos maneras. Una es con sus políticas macroeconómicas procíclicas que aumentan la pobreza y la marginalidad pudiendo evitarlo. La otra forma es mediante la imposición de reformas estructurales que han transgredido la soberanía de los países. La Corte Interamericana y la Comisión hicieron hincapié en la necesidad de combatir la exclusión social y las desigualdades económicas, lo cual se ve reflejando en las importantes innovaciones jurisprudenciales
de la Corte en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es de suma importancia que el Fondo Monetario considere estos derechos a la hora de elaborar sus programas de reestructuración de la deuda y diseñar los programas.